primero que todo, me encanta ver tantísima gente acá hablando, queriendo escuchar hablar de documentación, eso que nadie quiere, así que nada, empezamos bien. Bueno, primero que todo, hace más o menos unos 5.000 años, en una tablilla de arcilla en Sumeria, se documentó que había alguien escrito algo en esas tablillas que ponían, entregué 2 cabras y 3 vasijas de cebada. Esa es una de las primeras constancias que tenemos de que se haya generado escritura en la historia. Desde entonces nos la pasamos escribiendo para intentar no olvidar cosas, para preservar todo lo que aprendimos, para compartir todo lo que sabemos, para que el conocimiento no muera con nosotros. Por suerte, dejamos de escribir en esas tablas sumerias y demás y empezamos a escribir con un poco más de emoción, ¿no? Escribimos para emocionar, escribimos también para convencer y también escribimos para entretener. También tuvimos la suerte de que ya dejaron de ser solamente los sumerios los que escribían y tuvimos un montón de autores hermosos y gigantes, como puede ser la Ilíada que escribió Homero, podemos tener La Rayuela de Julio Cortázar, también tenemos de George Orwell 1984, que son libros impresionantes, clásicos de la historia, y también obviamente tenemos La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Que es un libro en el cual agarra una idea moral, filosófica, religiosa, teológica y demás, en la cual intenta hacer un recorrido del alma humana, empezando desde lo que él conoce por los 9 anillos del infierno, pasando por las terrazas del purgatorio, y al final pues, el alma se redime, ¿no? Redime en las esferas del paraíso. Pero a mí lo que más me gusta pensar de todos estos autores es que en el fondo, muchos de ellos, si vamos a un poco más allá solamente de la parte de entretener, lo que están haciendo es documentar, ¿no? Están documentando su visión. Por ejemplo, Dante Alighieri estaba mostrando su parte teológica, ¿no? De lo que él pensaba de cómo funciona el alma, de cómo funciona el ser humano, ¿no? Entonces está definiendo su visión, está definiendo también la explicación de cómo él cree que funcionan las cosas, no solo él, sino un montón de otros autores, ¿no? Y también muchas veces esas historias que nos cuentan en el fondo, o como todos los cuentos que nos han contado de pequeñitos, que son fábulas y demás, en el fondo son pequeñas guías, ¿no? Para intentarnos entender el mundo de una perspectiva, o cómo tenemos que comportarnos y demás, ¿no? Y entonces, a mí siempre me parece muy curioso que sabiendo que normalmente todos hemos escuchado historias, siempre compartimos historias, nos encantan las historias, ¿no? ¿A quién no le gusta ver una buena historia en Netflix o leer un buen libro y demás? Pero nosotros, cuando nos toca escribir algo, lo hacemos de la forma más aburrida posible, ¿no? Lo único que hacemos es escuchar bla, 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 deadlines, bla, 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 de repositorios, scalability, KPIs, y claro, al final lo que hemos hecho es dejar de prestar atención, hemos dejado de escribir para nosotros mismos, para gente como nosotros que tiene dudas, hemos dejado de escribir para gente como nosotros que sabe que tiene presión, que tiene que intentar entender soluciones, tiene que intentar entender sistemas complejos y demás que tienen presión. Al final todos tenemos deadline, todos tenemos poco tiempo para intentar entender los sistemas en los que trabajamos, pero aún así nosotros cuando escribimos documentación no pensamos en esas personas que nos van a leer, ¿no? Tampoco escribimos para aquellas personas que van a necesitar un contexto, ¿no? Que de repente se entran en una nueva empresa y necesitan entender un contexto. No nos olvidamos de escribir para ellos, nos olvidamos de escribir para aquellos que necesitan una guía, para personas que tal vez están recién empezando en su carrera y pueden utilizar documentación para intentar entender cosas. O simplemente para entender por qué se tomaron una serie de decisiones, ¿no? Cuando realmente lo que todos, cuando leemos documentación, que deberíamos leer más de lo que leemos, lo que intentamos es intentar cada vez tener un poco más de conocimiento, saber un poquito más de la empresa, saber un poquito más del contexto que tenemos para poder construir mejores soluciones. Y lo único que hacemos es documentar cosas aburridas, ¿no? Que muchas veces documentamos porque alguien nos dice que tenemos que documentar, como que lo vemos que es algo... lo vemos que es algo pues, complementario, no lo vemos como dentro de la tarea, no lo vemos como algo que realmente tenemos que esforzarnos, ¿no? Es en plan, hay que documentar, pues ya está, pues pongo 4 comentarios, un dibujito y ya paso a lo siguiente, ¿no? También hay que entender, obviamente, no vamos a intentar crear ningún tipo de documento, ¿no? Porque no creo que nadie quiera leer un ADR un viernes por la noche sentado en el sofá tomando una copa de vino. Obviamente, ni tampoco creo que nadie le quiera leer, yo qué sé, el último post-mortem de la incidencia que tuvo a su hijo antes de dormir. O tampoco vas a morirte de la risa
como harías con Eduardo de Mendoza cuando estás leyendo, yo qué sé, una TechSpec, ¿no? Este tipo de cosas tampoco hace falta que lleguemos a esos extremos, pero podríamos intentar, ¿no? Y eso es lo que yo vengo a hacer un poquito acá, que hagamos una especie de mini experimento, ¿no? Que intentemos agarrar a alguien que sabe escribir, como Dante, e intentemos ver si algunas de las cosas que ellos hacen pueden servirnos a nosotros para empezar a escribir mejor documentación. Y acá es donde yo creo que todo el mundo va a decir, pero es que no hace falta documentar porque el código se documenta solo. Y es verdad, sí, es verdad. Lo que pasa es que lamentablemente no todo lo que nosotros necesitamos documentar se puede documentar en el código. Hay un montón de cosas. El código sí, el código tiene que ser documentado. El código tiene que intentar seguir el código más limpio posible, el código más entendible, más escalable, bla, 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 que eso todos lo sabemos. Y si no, no lo sabemos, hay un montón de charlas súper interesantes que lo contaban. Pero hay un montón de otras cosas que no. Hay un montón de otras razones, de decisiones y demás que ahora vamos a ver que hacen falta ser documentadas. Es decir, ¿por qué documentamos nosotros? Principalmente tenemos que documentar para entender las decisiones que se han tomado, ¿no? Porque ¿a quién no le pasó que de repente llega, está mirando el código y dice, esta persona no tiene ni puta idea, porque realmente esto no sabe programar, esa persona que lo hizo. Pero nosotros, si realmente tuviéramos buena documentación y entendiéramos cómo se hizo, cuándo se hizo, cuál era el contexto y qué es lo que estaba pasando ahí, pues seguramente nadie va a intentar hacer una solución por joder, ¿no? Lo que intentan hacer es lo mejor posible, con los recursos posibles, en la situación posible. Si entendemos esos contextos, podemos entender esas decisiones. Para ello necesitamos entender el contexto y los requisitos del problema, que muchas veces después se nos quedan olvidados por ahí y no sabemos si decir, pues este if lo borro, no lo borro, pues es que no lo sé. Es que no sé si esto sigue siendo importante o no sigue siendo importante porque nadie nos ha dejado escrito si eso era un requerimiento o por qué necesitamos ese if, ¿no? Después también necesitamos ver cuáles son las alternativas descartadas, porque obviamente a todos nos pasa, ¿no? Que estamos ahí diciendo, pues yo esto lo hubiera hecho de otra forma. Yo hubiera aquí puesto una nueva capa para abstraerme no sé qué, y claro, como soy mejor desarrollador que esa persona, pues ya está. Pero tal vez esa fue una decisión que esa persona también la barajó. Y por tiempo, por conocimiento, por recursos o simplemente por simplicidad, no la hizo. Si nosotros vemos y nos metemos en un documento que eso esté puesto ahí, decimos, vale, pues tal vez no era tan tonto como yo pensaba, ¿no? Y después, obviamente, también por la justificación para los stakeholders. Muchas veces, cuando nosotros intentamos hacer software, intentamos hacerlo de la mejor forma posible, también tenemos que justificar a nuestros jefes y decirle que por qué hemos hecho las cosas que tenemos que hacer, ¿no? También la documentación nos sirve para colaborar entre todos nosotros, obviamente. Comunicarnos entre distintos roles y distintos equipos. En la documentación es donde nosotros generamos un lenguaje común entre los distintos equipos. Todo el mundo en sus empresas, cuando habrá entrado, habrá encontrado un montón de siglas que no tienen ni idea de qué son ni para qué sirven. Bueno, la documentación está ese tipo de cosas. Al final, y ahora mucho más con IA, nosotros tenemos una herramienta que se llama Glean, que lo que hace es indexar todo lo que tenemos de documentación, y al final, cuando no entendés un acrónimo, pues metes ahí, lo buscas y te lo dice. Entonces, al final, eso es porque alguien se ha encargado de escribir ese tipo de documentaciones, ¿no? También alinear expectativas. Creo que a muchas personas les pudo haber pasado de que tienes reuniones con tus jefes o con producto o con diseño y llegáis a un acuerdo y de repente te vas, lo haces y resulta que no era el acuerdo que queríais, ¿no? Porque al final no había nada por escrito, fue todo un poco de voz y al final, si tenías cosas por escrito, pues es un poco más fácil decir, no, aquí habíamos hecho el agreement de que hacíamos esto y ya está. Y después también me gusta mucho el trabajo asíncrono. Muchas veces yo trabajo con gente de distintos lugares del mundo, tenemos equipos en Estados Unidos, en Londres, en otra parte del Reino Unido, en Australia, en India, acá en España, y entonces si queremos trabajar, no siempre podemos juntarnos a la misma hora o demás, porque a veces son las 2 de la mañana y tal vez, no sé por qué, llámame raro, pero no me apetece despertarme para tener una call. Pero si lo hacemos a través de documentos, sí. Al final vamos escribiendo esta documentación, cada uno va poniendo comentarios, lo vamos intentando integrar entre todos. También es importante dejar un legado, pero no desde el punto de vista del ego, ¿no? De yo voy a dejar un legado y esto es mío, no, sino dejar un legado significa dejar algo para el resto de personas que van a venir, ¿no? Es decir, compartir conocimiento. Yo muchas veces he aprendido mucho
leyendo documentación, no solamente del producto, no solamente del business de mi empresa, sino también de soluciones que se han hecho. Que decir, joder, pues esto está de puta madre, esto ahora entiendo por qué lo estamos haciendo de esta forma y tiene todo el sentido del mundo. También una cosa muy importante que pasa muchísimo es esto de reducir dependencias de expertos. ¿A quién no le pasó esto que de repente es, vale, pues tenemos que cambiar esto? Uf, pues eso lo sabía Andrés y Andrés ya se fue de la empresa. Pues a ver ahora cómo lo hacemos. Y al final lo único que hace eso es ralentizar todo el desarrollo, porque ahora tiene que haber alguien, ponerse ahí, intentar entender qué es lo que pasa y demás. Si tenemos una buena documentación, pues eso no debería estar. Igual que facilitar el onboarding. Normalmente en muchas empresas cuando vos llegás lo que te hacen es, toma, este es nuestro GitHub, empezá a clonarte repositorios y entender todo. Si tuviéramos una buena documentación de onboarding o de productos o de un montón de cosas, pues seguramente sería un poco más fácil intentar entender todo eso. Y ya esto lo pongo porque nosotros trabajamos en una empresa que está en bolsa y entonces para nosotros hay cosas que son legalmente tenemos que hacerlas. Entonces también, bueno, superar auditorías también es parte de la documentación, en este caso obligatoria. Y el cuarto punto por el cual para mí tenemos que documentar es para crecer nosotros. Al final, como dijimos un poquito antes, esto mejora la cultura de la mejora continua, ¿no? Porque al final la documentación no es solamente una documentación estática, que yo la escribo y me voy, sino que es documentación que yo arranco, comparto con más gente, intentamos entre todos llegar al documento final, el bueno y demás, y eso me hace, primero, tener muchas críticas, que eso también a veces duele. Cuando de repente tenés un documento que se está trabajando con varias personas, lo presentás a otras personas que tienen un scope mucho más amplio y de repente entras al día siguiente y tenés 47 comentarios en el documento. Lo primero es decir, me cago en todo, pero después decís, bueno, a ver, tal vez tiene sentido, ¿no? Y de estas cositas son pequeñas cositas que vas empezando a aprender y vas diciendo, pues tal vez esto sí que tiene sentido y me están ayudando a crecer y a mejorar de una forma pues, mucho más rápida que en otros casos. También reflexionar sobre lo que hiciste. Normalmente, cuando uno tiene que pararse a escribir las cosas, es cuando le salen todas esas preguntas y todas esas dudas que decías, uy, pues esto, ahora que lo estoy escribiendo, pues tal vez no es tan sólido como yo creía. Sí, me pasó el otro día, estaba haciendo un nuevo algoritmo para ver cómo hacemos el sampleo dentro de la aplicación de todo el login que hacemos y tuve una idea, esto es espectacular. La hice, vamos a hacer un algoritmo para que solamente calcule los primeros 24 horas, durante las primeras 24 horas sampleo al 100% y después automáticamente se baja al 5% y digo, joder, pues esto es la leche. Y después cuando estoy escribiendo le digo, joder, pues creo que me he equivocado en un montón porque lo que estaba haciendo era que el usuario cuando actualizara la aplicación, pues las primeras 24 horas tenía ese sampleo al 100%. Pero claro, cuando yo publico una actualización de la aplicación, no significa que todo el mundo se vaya a bajar la aplicación ese día. Entonces, al final, pues estaba delegando ese 100% en un montón de días y al final fue una puta mierda. Y no me hubiera dado cuenta si no me hubiera parado a pensar y decir, vale, lo voy a definir y digo, vale, pues esto no tiene sentido. Entonces, me ayuda a reflexionar un poco por lo que hago. Y lo del pensamiento crítico es eso, que te van a coser a críticas, a poner comentarios y demás, que te ayuda a ese sentimiento de aceptar las cosas que te dicen, ¿no? Porque y esto lo veo mucho, he trabajado con muchas personas que no le gustaban que le pusiéramos comentarios en las PRs o comentarios en la documentación porque decían, joder, es que esto me estás criticando a mí. Digo, no te estoy criticando a ti, lo que estoy intentando es que entre todos, he visto muchas sonrisas por ahí porque esto significa que a alguien más le pasa, ¿eh? Y al final eso es intentar ayudar a mejorar, ¿no? Y eso es algo que muchas veces yo veo que nos falta. Pero bueno, ahora vamos a intentar volver a esta analogía que teníamos, ¿no? de la Divina Comedia de Dante Alighieri y vamos a ver un poco cómo él tenía planteada la historia, ¿no? Porque si es tan clásico y funcionó tan bien, pues seguramente algo podemos intentar copiar, ¿no? Básicamente lo que él ha hecho o por qué creo que ha funcionado, es que no nos da la solución directamente, sino que nos plantea esta historia, ¿no? Primero arrancamos en el barro, el libro arranca que estás en el bosque perdido y demás, y bueno, al final te lleva por todo el infierno, vas pasando por el purgatorio y terminas llegando al cielo, ¿no? Al paraíso. Entonces podemos intentar buscar como una especie de analogía, ¿no? Por lo menos que yo creo, en todos los documentos que tenemos que ir creando, pues yo intento seguir esta estructura, ¿no? Primero el infierno, ¿no? Intentar definir el problema. Y acá lo que vamos a hacer es, en lugar de plantear cómo vamos a trabajar con los documentos uno por uno, yo lo que voy a hacer, o lo que yo tengo pensado siempre es, yo tengo un montón de secciones en mi cabeza con las cuales yo quiero trabajar. Después con eso, dependiendo qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero conseguir con ese documento, pues voy poniendo unas u otras.
tengo la suerte de que estoy en Eventbrite, y en Eventbrite tenemos como bastantes templates de tipos de documentación que queremos tener, pero eso es algo que es muy personal. Eso es algo que depende mucho de la empresa. Es decir, nadie va a tener un template que va a funcionar para cualquier tipo de empresa. Nadie va a tener una tech spec, una plantilla de tech spec que va a funcionar para todas las empresas. No, cada empresa tiene que crear lo suyo. Cada equipo incluso podría crear los suyos, porque al final es lo que tienen que ver qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren resolver, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de algunos ejemplos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, obviamente todos los documentos van a empezar con un título. Parece básico, pero lo tenemos. Y acá podemos ver que hay 3 títulos diferentes. Unificar OAuth Authentication para mobile y web. El otro podría ser mejorar el journey del usuario a través de tener una autenticación compartida, o mejorar la plataforma, la seguridad de la plataforma, consolidando la autenticación. Sí, son 3 títulos que se parecen un montón, ¿no? ¿Quién cree que el mejor es el primero, o el segundo, o el tercero? Vamos a ver. ¿Quién cree que el mejor es el primero? Que levante la mano. Por ahí. ¿Quién cree que el mejor es el segundo? Pues ahora, si nadie levanta la mano, creo que va a ser el tercero. ¿Quién cree que el mejor es el tercero? Vale. La cosa es que depende, ¿no? Porque depende qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos conseguir con este documento. Y esto es simplemente una cosita que quería dejar acá, que muchas veces nos pasa, que intentamos crear un mismo tipo de documentos para cualquier cosa. Y no es lo mismo que yo quiera crear este documento y pasárselo al equipo de seguridad, o que se lo quiera pasar al equipo de producto para que entiendan la solución que estoy haciendo, o incluso lo que quiera hacer es pasárselo a un equipo de desarrollo para que realmente implemente lo que yo quiero implementar, ¿no? Entonces, es muy importante, desde el principio, intentar tener claro a quién va dirigido este documento. Después, obviamente, es el propósito. El propósito del documento, en este caso, es decir, vale, en este caso lo que intentamos hacer es... Y acá es donde viene el tipo de documento, ¿no? Si yo tengo un documento, mi propósito es intentar validar una solución técnica, pues lo tengo que poner acá. El propósito de esto es validar una solución técnica. O puede ser no. Vamos a ir un paso por encima. Mi propósito de este objetivo es intentar ver si esto se puede solucionar o cuáles son los requisitos que me están pidiendo que necesito. O al revés, lo que necesito es asegurarme que esto tiene el approval de X stakeholders, de X personas, que para mí, cuando ellos me den la firma, yo ya puedo empezar a trabajar en ello, ¿no? Entonces, tenemos que tener la propuesta de qué es lo que vamos a hacer, intentar conseguir con este documento. Después tenemos la parte del contexto. En la parte del contexto lo que necesitamos es, lo que decíamos antes, ¿no? Que la gente entienda por qué estamos haciendo esto y cuál es el estado actual de lo que estamos haciendo. Cositas como puede ser, por ejemplo, históricamente esto del OAuth en Android, en iOS y en web era completamente distinto, hemos tenido un montón de problemas, vamos a intentar juntarlo, ¿no? O ya empezar a hablar del problema directamente, ¿no? En el problema decís, vale, lo que está pasando es que con el contexto que teníamos antes, lo que nos estamos dando cuenta es que estamos teniendo bugs que pueden ser que solucionamos uno en Android, pero sale otro en iOS, estamos dedicando muchísimo tiempo, duplicando o triplicando esfuerzos, y al final pues cada uno tendrá el problema que quiera, y lo tiene que dejar ahí un poquito escrito. Y el alcance, que para mí esto es de lo que menos veo en la documentación, pero es de lo más importante. No solamente hay que hablar de lo que vamos a hacer, sino también de lo que no vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso, en el documento sería, vale, esto vamos a plantear la solución pura y exclusivamente a nivel de backend, de infraestructura. No vamos a hablar nada de cómo vamos a modificar la UI. No vamos a hablar nada de cómo va a ser la experiencia del usuario. Esto es importante porque si no después en la documentación empieza a venir un montón de comentarios y de esos 43 pues tal vez hay 8 o 9 que sí que no tienen ningún sentido de trabajar en ellos. Y hay un montón más de tipos de documentos. ¿Y por qué quiero contarles esto de todas las partes que tienen los documentos? Bueno, porque llevo tiempo intentando trabajar en algo que es lo que yo llamo el programador consciente, ¿no? Y es cómo podemos ser nosotros mismos empezar a tomar el control de nuestra carrera. Y creo que lo que estoy haciendo es a través de varias charlas intentar ver cómo podemos, a través de pequeños tools, tener ese control. ¿Por qué? Porque para mí una de las cosas más relevantes que solemos tener a la hora de crecer en nuestra carrera y tomar el control, o de que nos evalúen y poder ver si nosotros podemos seguir creciendo, hay 4 puntos, que es el ownership, la influencia, ser un multiplicador y el impacto. Ya después vamos a ver cómo se relaciona esto un poco con la parte de documentación, llegando al final, ¿no? Ahí ya los voy a contar. Pero
sí que quiero, lo que me interesaría a mí es que cuando salgan de esta charla tengan en la cabeza que quieran documentar, no solamente porque eso va a mejorar la empresa, va a mejorar el impacto, sino que también va a haber un cambio bastante importante en ustedes. Y eso creo que para mí es lo más relevante. Además de que, obviamente, a la empresa le va a venir muy bien. Bueno, ya tenemos la parte del problema, ahora sí nos vamos a la parte del purgatorio. El análisis, ¿no? Y acá es donde viene un poco la chicha de siempre. Acá tenemos que plantear las soluciones propuestas, todas las soluciones que nosotros creemos que pueden resolver el problema que teníamos antes. También tenemos las alternativas descartadas, que esto también lo veo muy poco y si no les exagero, creo que este y el siguiente punto son el 80% de los comentarios que pongo en documentación van respecto a esto. Porque no solamente me interesa saber las alternativas que habéis elegido, sino también las que se han descartado y por qué se han descartado, ¿no? Que cuenten un poco por qué esta solución no es tan buena como podría parecer o no nos soluciona el problema a nosotros. Y después los trade-offs y los riesgos que tenemos en los proyectos. Y esto, nosotros cuando vamos creciendo en nuestra carrera, lo que necesitamos es cada vez resolver problemas más complejos. ¿Y cómo medimos esa complejidad? Pues es muy difícil medir la complejidad. Pero una buena forma es, si vos tenés un problema, cuantos más constraints le vayas poniendo a ese problema, más complejo se va a hacer, ¿no? Si yo tenemos que hacer un login, pues yo le pongo un usuario, un password, que tira contra la base de datos y me hace el chequeo, simple. ¿Qué pasa? Que tal vez lo que no quiero es que eso vaya a un texto en plano. Necesito que vaya encriptado. Pues ahí un constraint. Ya empieza a ser el problema un poquito más complejo. Vale, también lo que quiero es que no se mande la password y el user en cada petición. Entonces, lo que tengo que hacer, tengo que hacer un sistema de token, de authorization token. Entonces, pues ya es añadir otra complejidad, ¿no? Como que cada vez que vas añadiendo constraints, vas añadiendo más complejidades. Y aquí es donde vamos a definir un poco los trade-offs. Es decir, vale, yo sé que voy a resolver este problema, pero hay esta parte, estos constraints, que no los voy a trabajar. Y eso es importante para después saber si ese problema está resolviendo todo lo que nosotros queremos resolver o no. Por ejemplo, un trade-off. Normalmente la seguridad y la performance son cosas que no van juntas. Normalmente si yo tengo un problema, si quiero que sea seguro, seguramente va a ser más lento que otro. Si quiero que sea más rápido, pues perderá parte de seguridad, ¿no? Entonces, dependiendo cómo es el problema que vos tengas, de repente, yo qué sé, si sos el de la NASA, pues tal vez te importe, si estás trabajando en un transbordador, pues tal vez te importa más la velocidad y la performance que tiene que la seguridad, porque tampoco creo que haya ningún hacker encima ahí que te quiera jorobar. O no lo sé, no trabajo en la NASA. Pero quiero decir que al final siempre tenemos que elegir una solución y una solución tiene distintas posibilidades dependiendo del punto de vista que lo pongas. Esto nos ayuda a entender cuál fue tu punto de vista y ayuda a que cuando yo lea e intente validar este documento, intente entender, porque tal vez lo que te digo, no, para mí yo creo que en nuestra empresa es más importante la seguridad que la velocidad. Vale, tenemos la discusión, si no la resolvemos entre nosotros, ya la podemos seguir escalando, ¿no? Y al final terminaremos hablando con quien sea que nos termine de confirmar cuál es la visión que tenemos que tener por delante. Y al final estamos haciendo una solución mucho más segura o mucho más alineada con la empresa. Y después, bueno, tenemos que dejar en algún lado cuál es la decisión que nosotros estamos eligiendo, obviamente, ¿no? Vale, y otra vez también, aquí hay otras muchas secciones que no vamos a entrar a hablar, pero bueno, quería que tengan un poquito estas en la cabeza. Igual que después en el resultado, cuando vayamos al paraíso de Dante Alighieri, lo que tenemos son otras secciones. En este caso es el impacto esperado, ¿vale? Es súper importante que trabajemos en el impacto que nosotros vamos a generar, porque si escribimos documentación por documentación, terminamos generando los documentos que todos tenemos en nuestros Confluence, en nuestros Notions o donde sea, que es documentación que no vale para nada, que es documentación pues, que alguien la terminará leyendo, pero que no aporta. Si nosotros somos capaces de definir cuál es el impacto, es que está trabajado, porque si no, no seríamos capaces de saber cuál va a ser el impacto. El plan de implementación, que esto también muchas veces me pasa, que veo documentación, todo muy bonito, pero vale, ¿y esto cómo lo llevamos al mundo real? Tenemos 4 millones de líneas de código de legacy, esta solución, ¿cómo se va a implementar? Entonces también es importante que trabajemos en ese plan de implementación.
Igual que los next steps y los owners, que esto es como el siguiente paso de la implementación, que sería, bueno, lo que vamos a hacer es intentar fasear esto, tal vez primero tenemos que hacer un refactor, después tenemos que meter a este equipo y a este otro equipo, y bueno, entonces al final quien te vaya a comprar esta idea, porque una de las cosas que a mí me gusta intentar entender es, o intentar poner desde el punto de vista es, este documento es mío, este documento ahora, o mío, o de mi equipo, de lo que sea, y nosotros tenemos que hacer que lo que pase en este documento, lo que se decía en este documento, pase. Y entonces, si nosotros escribimos documentación y nos olvidamos de ese documento, pues no vale para nada. Pero si yo escribo documentación y voy definiendo ahí todos los pasos, todas las fases, puedo ir empujando. No es lo mismo que yo llegue a mi CTO y le diga, vale, tenemos que hacer todo el cambio de logout. A que le diga, vale, este es el problema que tenemos, esto es la solución que tenemos, y lo que vamos a hacer es, primer mes, estos pasitos, segundo mes, estos pasitos. Y le vas dando como todo un poco más masticado, al final es como mucho más fácil de vender. Y las métricas de éxito de lo que vamos a hacer, ¿no? Vale, con todo esto que estoy planteando, lo que yo voy a considerar que ha sido un proyecto bueno, y esto es muy importante para la parte que decía al final, ¿no? Que decía de esto de que no solamente está bien para la empresa, sino también para ustedes, porque que puedan medir que una propuesta de ustedes es success. Eso significa que después pues, habrá bonus o tal vez os acercaréis mejor al siguiente rol que estéis apuntando a crecer, ¿no? Y pueden ser cosas como, por ejemplo, vale, lo que quiero es, yo trabajo en un equipo de plataforma. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos es crear tooling o crear herramientas para el resto de equipos. Entonces, parte de mi success rate es, vale, yo he hecho un sistema de traducciones. Vale, mi intención es que en los próximos meses el 90% de los equipos estén usando este nuevo sistema. El documento ya está hecho, pero ese documento no vale de nada si yo no voy por detrás a intentar hacer que eso se cumpla. Si no se cumple, pues le habré dedicado tiempo a un documento que se quedará ahí perdido, que la gente dirá, mira qué bonito, qué bien escribe Nico, qué prosa que tiene, y poco más. Y eso a mí personalmente y a la empresa les genera pasta, ni beneficio, ni nada. Así cuando mi jefe me diga, he hecho un documento brutal, y dice, vale, pero ¿se está utilizando? No. Vale, pues te voy a decir, pues me vale de nada. Es como si no hubieras hecho absolutamente nada. Y otras secciones más que podemos llegar a tener, ¿no? Y entonces ahora vamos un poco a hablar de estos tipos de documentos que creo que algunos la gente los conoce y otros no, y son los que yo quiero que ustedes lleguen el lunes, o bueno, esto como no es fin de semana, será el jueves, mañana, y empiecen a mirar qué documentos pueden empezar a aportar y pueden generar algo de impacto en vuestras carreras, ¿no? Request for comments. ¿Quién conoce este documento, este tipo de documentos? Bien. Normalmente lo que vamos a hablar son de tipos de documentos que estarán orientados a un momento del desarrollo, del ciclo de vida del desarrollo del software. El request for comments, aquí algunos me dirán, pues ese para mí no es exactamente lo que estás diciendo. Hay mucha bibliografía por ahí, es como que se solapan algunos en algunos casos, pero bueno, normalmente el request for comments es un documento exploratorio, es un documento en el cual yo tengo un problema, voy definiendo un documento, voy escribiendo todo lo que voy viendo en este documento y meto mucha gente. Meto mucha gente que me ayude a intentar a entender ese problema, a definirlo correctamente, a ver cuáles podrían ser algunas soluciones que yo tengo. Después de eso, cuando ya tengo ese documento validado y aprobado, puedo pasar a lo que sería el request for discussion, que ya no estamos hablando tanto de problema, sino que vamos a hablar más de la solución. Yo voy a plantear una o varias soluciones y lo que voy a hacer es meter a mucha gente para que empiece a comentarme sobre esa solución, que me digan, mira, yo aquí OAuth no utilizaría, o yo utilizaría mejor un provider de terceros, y ahí se van generando esas discusiones hasta que entre todos se llega a un acuerdo de cuál va a ser la solución que se quiere trabajar en ella. Es decir, en este documento es el típico documento que empezás a tener un montón de diagramas, ¿no? Para intentar entender cómo funcionan los flujos, ¿no? Si voy a utilizar un provider de terceros, vale, este provider de terceros, ¿cómo se integraría en nuestro sistema? Tal vez tienes que hacer una prueba de concepto, tal vez tienes que hacer un spike o lo que sea, y puedes dar un poco de información de, mira, si utilizamos esta solución, esto es más o menos cómo funcionaría, cómo quedaría el diagrama de, yo qué sé, de secuencia de llamadas de API o de la comunicación o lo que nosotros queramos. Y vas trabajando en ello. También puede haber, pues esto, lo que queremos hacer es, en este request for comment, queremos cambiar un poco cómo está funcionando nuestro pipeline de los actions, en este caso de Circle CI, que es un sistema de integración continua.
Entonces ahí vas definiendo un poco cómo querés. Tenés dibujitos para que cualquiera lo pueda entender, vas intentando hacerlo que la gente sea un poco más comestible, ¿no? Y ya está, y una vez que ya lo tienes aprobado, ese RFD, lo que normalmente suele pasar es que te creas una tech spec, ¿no? Esos serían como los 3 primeros pasos de un proyecto de tecnología. La tech spec es como un poco la continuación de antes, pero ya no vamos a hablar tanto a alto nivel, sino que vamos a bajarnos un poquito al barro, ¿no? En una tech spec normalmente yo puedo escribir código, yo puedo dejarte objetos bien definidos, yo puedo pasarte contratos de JSON y demás. Y para mí esto, así como hablábamos antes, de que tenemos que medir cómo son cuál es el success de cada métrica. Para mí este es una métrica que lo uso mucho en los equipos en los que estoy, y es, vale, tú has hecho la tech spec y normalmente lo que yo intento es que la tech spec no la termine implementando la misma persona que la escribió. Y entonces, la validación de cuán bueno ha sido esta tech spec es si ha sido smooth. Si alguien ha cogido ese documento y ha sido capaz de implementar lo que tenía que implementar, o la partecita que tuviera que implementar. Si de repente alguien agarra ese documento y dice, uff, pues este caso no está contemplado, pues aquí tampoco funciona esto porque esta API ya está deprecada, o no sé qué, pues al final eso es una peor tech spec. Y esto es un poco por lo que hablábamos antes. Una de las cosas que nosotros tenemos que intentar es hacer multiplicar a la gente, ¿no? Y entonces una persona que está escribiendo una tech spec, si escribe tech spec seguramente es capaz de implementarla. Lo que tiene que hacer es ayudar a que otras personas que tal vez todavía no tienen la experiencia o no han tenido la oportunidad y demás, lo pueden implementar. Y entonces vos ya demostraste que lo sabés, podrías hacerlo. Ahora estás ayudando a que otra persona también crezca, aprenda, y utilizando eso ya según la siguiente vez, o 3 o 4, ya también podrá tener ese conocimiento. Entonces no estás solamente escribiendo documentación para vos, sino lo que estás haciendo es ayudar a que otras personas crezcan. Y eso, para mí, vale mucho más que lo hagas vos. Y aquí pues ya puedes tener como flujos completamente grandes, ¿no? Que decir, vale, esto pasa aquí, cuando pasa esto, va para este lado, va para el otro. Aquí puede estar puesto como código o puede estar puesto como diagrama, un poco como quieran ustedes, pero lo importante es que lo que tienen que pensar siempre es que lo vaya a leer, cómo lo va a utilizar, ¿no? Y muchas veces esta misma pregunta es la que nos dice exactamente si tengo que poner un gráfico, si tengo que poner un código, si tengo que poner un link, un vídeo o lo que sea. Luego tenemos el ADR, que este también la gente lo conoce un poco menos. ¿Quién conoce un ADR? ¿Quién ha hecho un ADR alguna vez? Oh, joder, pues hay más gente que el RFC. Vale, básicamente un ADR es un RFC, pero a posteriori. En algunas empresas lo utilizan indistintamente, pero normalmente un ADR es, en el RFD estás buscando una solución y la documentás. El ADR es, ya habéis tomado esa decisión y ahora vais a documentar por qué hiciste lo que hiciste, por qué descartaste las alternativas que descartaste y demás. Básicamente simplemente es en el punto del tiempo en el cual vais a escribir ese documento. El postmortem. Este yo creo que lo conoce todo el mundo. ¿Quién no conoce el postmortem? Todo el mundo conoce el postmortem. Al final eso se escucha mucho. Pero ¿quién ha hecho un postmortem que realmente funcione? O que le sirva. O que hayan dicho, pues este postmortem al final sí que me ha valido la pena. Un par de manos. Porque yo creo que, por lo menos en otras empresas en las que yo estuve, los postmortem era un poco simplemente para decir, somos re autocríticos. Es decir, no tenemos ningún problema en aceptar las culpas y seguir tirando para adelante. Pero después no se tomaba ningún tipo de acción. Nosotros somos muy estrictos con los postmortem que nosotros trabajamos cuando tenemos algún tipo de incidencia. Lo que hacemos es, buscamos explicar un poco cuál ha sido el problema, buscamos cuál ha sido el impacto, pero además siempre intentamos buscar el impacto a nivel de dinero y experiencia de usuario. Es decir, qué es lo que ha hecho esta incidencia, qué ha provocado en los usuarios, cuánta pasta hemos perdido. Después, una estrategia bastante interesante es intentar buscar lo de los 5 whys. Es que vos buscas primero, ese primer why, es tu pregunta de por qué ha pasado esto. Con esa respuesta decís, vale, ¿y por qué pasó eso? Y con esa respuesta, ¿y por qué pasó eso? ¿Y por qué pasó eso? Y al final sueles tener como una visión bastante interesante de por qué ha pasado y cuál es la root cause, ¿no? En este caso, por ejemplo, un ejemplo podría ser, vale, ¿por qué los usuarios no han podido seguir logados o no han podido completar su flujo? Bueno, porque las sesiones expiraban antes, incluso cuando el usuario estaba usando la aplicación. ¿Y por qué las sesiones expiraban mientras el usuario estaba aplicando la aplicación? Bueno, porque la lógica que hemos actualizado no estaba teniendo en cuenta, fallaba al detectar los auto-refresh de los tokens. Vale, ¿y por qué fallaban esos auto-refresh de los tokens? Bueno, porque la app
tenía un window expiration del token y no controlaba si el usuario estaba usando la aplicación o no. Vale, ¿y por qué no lo estaba usando? ¿Por qué se eliminó eso? Bueno, porque hubo un cambio en backend que se cambió y se asumía que todas las aplicaciones lo iban a hacer, pero en frontend no se hizo. Vale, ¿y por qué no se hizo en ello? Y al final lo que vas haciendo es intentar ir cada vez un poquito más profundo al problema y normalmente con las 5 preguntas ya llegas un poco a la raíz que tenías, a la raíz del problema. Y después es importante, además de los action points que vas a tener, ser honesto con todo esto, con lo que ha pasado. Si nosotros tuvimos un incidente hace no mucho, que tardamos tiempo en detectarlo porque solamente pasaba en un caso muy, muy específico. ¿Cuánto tiempo tardamos en solucionarlo? Pues 17 horas. No era tan relevante, pero nosotros queríamos solucionarlo lo antes posible. Y ahí contamos un poco cuánto se tardó en una plataforma, cuánto se tardó en otra, los equipos que estaban involucrados. Y con todo esto, nosotros creamos un documento base, que una persona o 2 personas son los líderes de ese proyecto, pero después metemos una reunión. Y en la reunión, entre todos los que han estado implicados en este incidente, vamos completando este documento, vamos creando action points. Los action points tienen que tener un SLA para ver cuándo los complementamos y demás. Y al final esto hace que no solamente esto, sino que nos ayuda a entender por qué pasó, por qué no nos dimos cuenta, por qué el usuario se tuvo que dar cuenta de avisarnos a nosotros, y no solamente mejorás este problema, sino también otros muchos. Vale. Después hay otros documentos menos conocidos, como es el Engineering Operational Model, que básicamente sería cómo se integra un sistema y cómo se comunican todos los componentes entre sí para intentar entenderlo. Eso está bastante bien. Tenemos otro tipo de documento, que son las visiones a 3 años, donde vos vas a definir la dirección. Normalmente eso suele ser, depende de la empresa, pues a niveles más altos, ¿no? Que tengan un rol mucho más wide. O un plan de releases de cómo se va a hacer, que esto creo que son documentos que están hay pocos equipos que lo tienen, o pocas empresas que lo tienen, pero son súper importantes, porque si no es en plan, vale, ¿cuándo se va esto que acabo yo de mergear en main? ¿Cuándo se va a releasear? Y al final te vas al equipo de Release Management y decís, vale, ¿cuándo se va a releasear? Si está documentado, vos sos capaz de trabajar en ello, vos sos capaz de decir, vale, ¿cuándo tengo que tener esto mergeado en main para que salga en la versión X o en la versión Y? Después, bueno, runbooks, que esto a mí me ha servido muchísimo esto para cuando estás de on-call, cuando estás de guardia, y de repente esto es, cuando pasa ahí, haz esto, cuando pasa Z, haz esto otro. Y me ha pasado muchas veces que estoy con una tecnología que no es la mía, y de repente dice, pues se ha caído, no sé qué, digo, no tengo ni idea cómo probarla. Pues en el runbook es un sistema de documentación que te va contando un poquito de todo esto. Y más cosas. Pero volvemos otra vez a lo que decía antes. ¿Por qué quiero que sepáis este tipo de documentación o las partes que tenemos? Por lo que decíamos antes, el ownership, la influencia, la multiplicar y el impacto. Estos son para mí uno de los 4 pilares que nosotros tenemos para ir creciendo. Y todos ellos, la forma de demostrarlo a tus managers, al management y demás, es a través de la documentación. El ownership, bueno, se puede llegar a demostrar también de otras formas dentro de cómo es tu comportamiento y demás, pero el impacto que vas a tener, si vos lo tenés bien definido en tu documentación, después podés ir ahí. Después vos podés ese documento actualizarlo con la documentación que tenías y cuando llegue el final del año y te digan, vale, pero ¿qué has hecho este año por lo que te merezcas esa subida salarial o una promoción y demás? Pues vas con tus documentos y te decís, vale, esto ha sido el impacto que yo he tenido en la compañía, estos son los proyectos que yo he hecho y se han llevado a cabo y este era el impacto esperado y este es el impacto que tenemos. De la influencia. Para mí, cuando ya estás creciendo mucho en tu carrera, la influencia es algo muy difícil de medir. Pero con documentación es fácil. Al final, si vos tenés documentación y podés ver cómo lo que vos estás haciendo o lo que vos definiste ahora se está utilizando en otros equipos, se está utilizando incluso en otras áreas de tu empresa, pues eso sí que es influencia. Y eso vos podés demostrarlo directamente con este documento que vos tenés. Y lo que hablábamos antes de multiplicar. Y esto es algo que yo quiero que todos los que podáis lo hagáis, que escribáis documentación técnica, tech specs, de cosas que la gente puede implementar y no lo implementéis, sino que mováis a otras personas para implementarlo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el final de año, ustedes no van a tener un solo proyecto en el cual estuvieron trabajando. Yo trabajé en este documento, después lo implementé. No, lo que van a tener es la capacidad de poder decir, vale, yo he creado
este documento con esta estrategia, este y este. Son 4 documentos distintos. Y como yo no los implementé, yo simplemente estuve también liderando y guiando un poco para que la gente lo hiciera, al fondo también el proyecto es tuyo. Ellos tendrán, obviamente, toda su responsabilidad, ellos tendrán ese reconocimiento, pero vos has podido hacer 4 proyectos, has podido mover, has podido hacer que la empresa, gracias a vos, tenga esos movimientos. Y entonces, bueno, lo que dijimos, no hace falta que ahora entremos a escribir documentación técnica como estos clásicos de la literatura, ¿no? Y que tengamos RFDs o tech specs, libros y que sean hermosos, nada más. Lo único que necesitamos es pensar que la documentación no es una burocracia, que la documentación no es un castigo, como muchos lo han pensado muchas veces, y que tampoco es perder el tiempo. Que todo lo que estamos intentando hacer es intentar crear, no solamente para nosotros, sino para nosotros y para nuestros compañeros y para los que vienen después, que muy probablemente seamos nosotros mismos, construir mejores soluciones. Porque también nos va a ayudar a liderar a otras personas, que esto muchas veces, a través de la documentación, es cuando uno lidera sin tener el rol, porque muchas veces te van a exigir, cuando tú eres líder, te van a exigir que hayas sido líder, que hayas liderado. Y una forma de liderar sin rol es a través de los documentos, intentar empujar que otras personas lo hagan, que otras personas lo sigan, que otras personas lo muevan. Y después también te va a ayudar a crecer a vos mismo. Y así que, como hace miles de años, y miles de años después sabemos que 2 cabras y 3 vasijas de cebada fueron canjeadas algún día, ojalá que en algún momento, cuando alguien se pierda en un sistema suyo, encuentre un documento tuyo y entienda por qué las cosas son como son. Muchas gracias. Por el momento tenemos una pregunta en la aplicación. ¿Qué podrías recomendarnos sobre los canales de comunicación de la documentación? ¿Es más recomendable un punto único de acceso a toda la documentación o que cada proyecto tenga toda la documentación asociada dentro del mismo repositorio? Antes te hubiera dicho que tengas tu repositorio con toda tu documentación siempre. Esto es como el código, ¿no? Al final uno siempre intenta que todo esté lo más cerca de la fuente, ¿no? Que es intentar reducir aumentar el acoplamiento y reducir la redundancia, ¿no? Pero ahora, con todas las herramientas de IA que tenemos, pues te da igual. Lo importante es que intentéis meter herramientas de IA que puedan indexar toda la documentación que tengas y ya no vamos a buscar un documento, sino que vamos a hacer preguntas que las integraciones con la IA te puede resolver. Pero si no están bien escritos, no te va a dar la respuesta que vos estabas esperando. Nosotros en la empresa utilizamos Glean, que tiene indexado nuestros Slack, tiene indexado Confluence, nuestro Google Drive, tiene indexado todo. Entonces haces una pregunta de ¿cuándo se decidió que el botón del login esté por, yo qué sé, abajo? Si eso alguien lo escribió en algún documento, te va a decir, el día que se hizo, este fue el mensaje que se comunicó, y además te da links para que vayas al mensaje de Slack o que vayas a la documentación que quieras. Entonces, para mí ahora ya eso da un poquito más igual. Lo importante es que aprovechemos la tecnología que tenemos.